Vamos ahora a meditar en la palabra del Señor y me gustaría invitaros a leer un texto, un versículo, que como estáis viendo ha servido como lema de este aniversario, 1 Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58, y dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Conocemos toda la palabra spoiler cuando estamos viendo una peli, ¿verdad? Y alguien que la ha visto nos dice, ¿y ahora va a pasar? Y ahora, oye, esta película sí termina. Y dices, pero bueno, es lo que tradicionalmente, y es la palabra más castellana, ¿verdad? La palabra es destripar, ¿verdad? Cuando alguien destripaba el contenido de una novela, ¿verdad? Te la presto y cuando la novela te daban el final, ¿no? Aquello de, y el asesino es el mayordomo, ¿verdad? Bueno, esas cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, pues es curioso que esta semana o hace unos días escuchaba acerca de esos spoilers, perdonadme el anglicismo que se ha impuesto, en los carteles de cine. El cine en Madrid es bastante caro, creo que está alrededor de los 10 euros la entrada, ¿verdad? Pues claro, que el cartel ya te diga cómo va a terminar la película, pues la verdad es que son 10 euros que a uno le fastidia, ¿verdad? El único superviviente. En fin, y todo el póster de la película es la cara de Mark Wahlberg. Bueno, pues podemos imaginar que Mark no muere, ¿verdad? Y que es el que al final de toda su compañía es el que sobrevive. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el cine, así son el marketing, ¿verdad? La habitación, una película que se supone que es angustiosa, de una habitación donde está la madre, el hijo, no pueden salir, pero el póster ya es felices, dichosos, o sea que sabemos que por mucho que la tensión se dé en la película, todo sale bien, ¿vale? Así que ya nos hemos pasado. Bueno, liberad a Willy, ¿verdad? Bueno, si ya vemos a la ballena saltando al otro lado del espigón, sabemos que Willy, en esta versión por lo menos, sale vivo. Así que otro spoiler de la película en el cartel, antes de haberla visto. Lo imposible. ¿Recordáis esta película que está basada en un hecho real sobre el tsunami en Indonesia, ¿verdad? Y bueno, la angustia de la película, ¿se reunirá la familia al final? 10 euros para eso, ¿verdad? En fin, y por último, ¿verdad? Por último, porque esto es ya tremendo. ¿Quién ganará el combate final en Rocky 4? En fin, otros 10 euros echados a perder, ¿verdad? En fin, no, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar aquí los spoilers, ¿verdad? Pero bueno, todos entendemos el concepto, ¿verdad? El hecho de que en cualquiera de estas historias, hemos tomado la excusa de los carteles de cine, podríamos tomar, pues como digo, las novelas, podríamos tomar cualquier situación, ¿verdad? El adelantar el final, es lo que esa palabra viene a decir. Yo voy a haceros esta tarde un spoiler, ¿vale? Yo os voy a destripar la esencia del cristianismo. Perdonadme que os dé el final, pero el cristianismo, la vida cristiana, termina en victoria. ¿Amén? Ya lo sabemos, no la hemos terminado. Somos como Pablo, ¿verdad? Dice, no lo he alcanzado ya, estoy en camino, me acerco a la meta, pero la meta tiene que llegar. Y no es una meta en la que, a ver si lo consigo, a ver si sucede, a ver si pasa. No. Nosotros sabemos ya, desde el primer momento, que el final es la victoria. Eso es lo que Pablo, entre otras cosas, está diciendo a los creyentes en Corinto, en este capítulo 15 que estamos meditando, en el versículo 58 en concreto, ¿verdad? Pablo está recordando a estos creyentes que el evangelio que se les ha predicado, es decir, evangelio es buena noticia, esa buena noticia que ellos recibieron es la que sostiene sus vidas, pero además es la que tiene como resultado
la salvación. Y es más, continúa el apóstol Pablo en este capítulo diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y porque Cristo resucitó, es que nosotros también viviremos. La muerte ha sido derrotada en Cristo y por Cristo. Ninguna condenación, ninguna muerte hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ese es nuestro futuro como cristianos. Antes hemos dicho un gran amén, ¿verdad? Pero si nos paramos a pensarlo, alguno podrá estar ya diciendo, suena muy bien. El final es victoria. Pero como decía un profesor mío de instituto, la realidad es muy tozuda. Y no siempre es fácil percibir esa victoria en nuestra experiencia diaria. No siempre es fácil sentir que nos movemos, como dice también el apóstol Pablo, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, cuando miramos al mundo en el que vivimos. Estamos celebrando, mencionábamos antes, un año de la agresión rusa sobre Ucrania. Hace unas pocas semanas un seísmo terrible sacudía Siria y Turquía. No vamos a entrar en penas personales, ¿verdad? Pero seguro que muchos aquí vamos asfixiados económicamente porque la inflación, las hipotecas, los alquileres nos quitan el sueño y nos quitan la sonrisa, porque la vida se está haciendo muy complicada. Qué terrible esa noticia, ¿verdad? En Cataluña, de esas dos hermanas que se tiran por el balcón, una de ellas ha fallecido, la otra está muy grave, porque aparentemente sufrían bullying, sufrían burla, acoso por sus compañeros, porque su acento era diferente, porque se sentían diferente. Y esto nos recuerda la triste cifra de cómo el suicidio es una de las grandes lacras en nuestro tiempo, especialmente en la gente joven. Hablamos de la enfermedad mental que se ha metido ya de lleno en nuestro vocabulario, en nuestro ideario social. Al final, lo que rezuma, lo que se percibe es mucha desesperanza. Hay mucha desesperanza en nuestra sociedad, hay mucha desesperanza en la gente y eso es algo que a veces también nos llega a nosotros. A veces se nos escapa la frase, yo no sé, a mí algunas veces se me ha escapado y me tengo que... Dice, esto no hay quien lo arregle. ¿Nunca habéis dicho esa frase o soy yo el único aquí, el único infiel que dice esas cosas? No. A veces tenemos esa sensación, que vivimos en un mundo que no tiene arreglo. Y a veces, para muchos, esa es toda la realidad. Para muchos esa es la única certeza, que sus vidas no parecen tener arreglo ni solución. Pero la palabra del Señor en esta tarde nos invita a vernos, a mirarnos a nosotros mismos dentro de una realidad y de un propósito mayor. Y es el plan de Dios para su creación. Cuando Dios creó, dice la palabra, que lo hizo todo bueno. Y aunque vemos que la muerte hace estragos en nuestro mundo, en nuestras vidas, Pablo es capaz, en medio de toda esa situación, de levantar la cabeza, levantar la voz y decir, la muerte ha sido destruida por la victoria. Y Pablo da gracias a Dios porque Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro prisma, esa tiene que ser nuestra forma de abordar la realidad. Por eso, el apóstol Pablo, aunque tiene que afrontar situaciones muy complicadas, todos conocemos, la mayoría al menos, estamos familiarizados con la complejidad de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Alguno me dirá, hay que ver, en una fecha de aniversario de iglesia, hacer referencia a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay de todo, la viña del Señor. Pero lo cierto es que Pablo está batallando con una iglesia compleja, con una iglesia complicada. Una iglesia en la cual el apóstol Pablo tiene que recordarles que nuestra esencia, nuestra identidad como cristianos comienza
con el propósito bueno de Dios y culmina con la resurrección de Jesucristo. A pesar de que en esa iglesia había quienes tenían sus dudas acerca de la resurrección. Si leyéramos con detenimiento el capítulo 15, el meollo de la cuestión es ¿qué pasa con la resurrección? Algunos dudan de ella, algunos se preguntan cómo será esa realidad. Posiblemente lo que se está proyectando son las luchas, las inconsistencias, su impaciencia como creyentes ante la venida del Señor, que parece que se les hace tardía. Ven cómo personas van muriendo y nada sucede. Algunos se preguntan, ¿qué es lo que va a pasar al final? ¿Qué va a pasar al final? Bueno, nosotros hoy estamos en tiempo de celebración, 9 años, y hasta aquí hemos llegado, por la gracia de Dios. Pero claro, podéis imaginar, ¿verdad?, que no todo han sido victorias en estos 9 años. Los comienzos, como todos los comienzos de cualquier cosa, siempre son difíciles, exigentes. Hemos tenido que vivir, como todos vosotros, un par de años de pandemia que nos han afectado, que muchas cosas daba la sensación que volvían a ponernos otra vez en la línea de salida en muchos momentos de nuestra vida en comunidad. Pero cuando vivimos en la convicción de que la victoria está en Jesús, en la vida que Él ganó por nosotros, entonces vivimos con esperanza. No dejamos que las sombras de los momentos difíciles, que las situaciones que a veces se tornan complejas entre nosotros, sean las que marquen nuestra perspectiva de la vida y de nuestra realidad como iglesia. Nosotros vivimos en la convicción de que la victoria está en Jesús, en la vida que Él ganó para nosotros. Y entonces vivimos en esperanza, porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y decir esto, y engarzamos con lo que Pablo está reflejando en este versículo 58, afirmar, como él ha hecho a lo largo de todo el capítulo, que el Señor resucitó, que Él ha dado vida, que Él ha derrotado la muerte, que en Él hay esperanza, eso nos tiene que llevar a la celebración, pero Pablo dice que todavía hay algo más. El estar convencidos de que hay victoria en Cristo, el estar convencidos de que hay esperanza en Él, el saber que ni aún la muerte va a tener la última palabra sobre nosotros, porque en Cristo somos más que vencedores, eso tiene una repercusión práctica en nuestras vidas. Es lo que los teólogos dicen, la escatología, es decir, lo que tiene que ver con el final de los tiempos, tiene que tener una repercusión en nuestra ética, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Si creemos que en Cristo hay vida y hay vida eterna, eso tiene que tener su reflejo en la vida presente aquí en la tierra. La esperanza de vida en Cristo tiene que afectar nuestro comportamiento. Por eso el apóstol Pablo dice, así que hermanos míos, es decir, después de haber presentado la victoria que hay en Cristo, dice, estad firmes y constantes. Ahí entra en lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad, con nuestra participación, con nuestra actitud. En primer lugar, les dice que deben estar firmes. Bueno, todos sabemos lo que es estar firmes, ¿verdad? Incluso los que no hemos hecho el servicio militar por ser objetores de conciencia, pero bueno, sabemos lo que es estar en una posición sin movernos, ¿verdad? Una idea de algo que no se mueve, que no cambia, esa es la idea de la firmeza. Y seguro que en el contexto nuestro, pues de la Iglesia, la firmeza pues, nos puede llevar a pensar, por ejemplo, en una firmeza en cuanto a nuestras convicciones.
El apóstol ha tenido que tratar, ¿verdad?, con aquellos que puedan tener, y lo encontramos en el Nuevo Testamento, aquellos que son de doble ánimo, aquellos que se dejan llevar por todo viento de doctrina, en fin, la inconsistencia en las convicciones, pues es algo que no es recomendable para los creyentes. Y podemos sin duda hacer aquí una importante afirmación. La victoria de Cristo nos tiene que hacer estar firmes en Él. Nosotros hemos creído en Cristo, aquel que es la buena nueva de Dios para nosotros. Y en eso no debemos movernos. No debemos dejarnos llevar por cantos de sirena, ¿verdad? A veces de enseñanzas de hombres que no nos llevan a ningún sitio, sino que Cristo es nuestra esencia. Cristo, como en la parábola de aquellos dos hombres que uno construye sobre la roca y otro construye sobre arena, nosotros construimos nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Ese es el fundamento sólido en el que nosotros podemos estar firmes. Y eso es fundamental para una iglesia joven como la nuestra o iglesias que puedan llevar el tiempo que el Señor les haya permitido disfrutar. Estamos arraigados en Cristo. Ese es nuestro suelo, ese es nuestro sustento. Y eso también es lo que motiva el hecho de vivir conforme a lo que Cristo es. De Cristo podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero para resumir y por amor al tiempo, podemos recordar que Cristo es la expresión concreta del amor de Dios por nosotros. Cuando estábamos, dice el apóstol, muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos miró y nos amó y envió a su Hijo. No fue una emoción lo que Dios tuvo hacia nosotros, sino que fue una acción de enviar a su Hijo para que en Él nuestras vidas cambien, sean transformadas, tengan esperanza. Pues en ese mensaje es en el que nosotros tenemos que estar firmes. En un mensaje de esperanza, no solo para nuestras vidas, sino para el mundo en el que vivimos. No podemos distraernos con muchas cosas que a veces nos ocupan como creyentes. Tenemos que estar firmes en el amor de Dios, que es el que nos da esperanza y es el que puede transformar nuestra sociedad. Estemos firmes en ese amor de Cristo, como dice el autor de Hebreos, que entre vosotros permanezca el amor fraternal y partiendo, ¿verdad?, de nosotros a todos los que nos rodean. La firmeza del creyente en Cristo. Y después nos dice que tenemos que ser constantes. Y algo que es constante es algo que se mantiene en el tiempo. No es algo intermitente, sino que debe ser algo duradero. Porque en esa tarea de llevar adelante la obra del Señor, de llevar el amor de Dios a las personas que lo necesitan, es algo en lo que la Iglesia del Señor no se puede relajar ni puede parar. No es esto un trabajo temporal o de temporada, ¿verdad? Mira, me han contratado para la campaña de Navidad y de Reyes. O, no, y después ya a ver si me llaman. No. El servicio al Señor, el estar dedicados a la obra del Señor es algo que debemos hacer de manera continuada. Es nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. La palabra del Señor nos llama a ser discípulos. El Evangelio es una realidad militante que vivimos en cada momento. Pero hay un elemento que también me parece importante destacar cuando el apóstol nos dice que debemos ser constantes. Y es que no solo debemos ser constantes en la actividad, en el hacer, en el amar y compartir el amor de Dios aquí donde el Señor nos ha puesto a servirles, sino que también la constancia tiene que ser una cuestión de ánimo. La constancia se tiene que reflejar en nuestro ánimo, porque a veces, lo que decíamos antes, sabemos el final que es la victoria, pero el trayecto, el trayecto. ¿Cuántos baches, verdad? ¿Cuántas curvas tiene la vida? Y a veces el ánimo decae.
A veces parece que las fuerzas flaquean. A veces parece que ya no podemos más. El Señor nos invita a ser constantes en nuestra comunión con Él y en nuestro servicio a Él. No podemos bajar los brazos, aunque a veces eso pudiera parecer que es lo que nos pide el cuerpo, ¿verdad? Ya no puedo más, es que esto no tiene solución. A veces incluso la situación se complica tanto que no solamente nos desanimamos, sino que a veces hasta nos inculpamos. Es que lo estamos haciendo mal, es que no servimos, es que no valemos, es que vaya con nosotros, es que no puede ser, ¿verdad? Y a veces no solamente está esa caída, como digo, del ánimo, sino también entramos a culparnos. Y es verdad que como cristianos tenemos que ser autocríticos. No tenemos que ser soberbios. Dice la Biblia que ninguno tenga concepto mayor de sí mismo que el que debe tener. Pero no pongamos sobre nuestros hombros carga mayor de la que sea justa. Y no olvidemos que debemos ser constantes en el servicio al Señor, que debemos estar firmes en la convicción de Cristo en nuestras vidas, pero el crecimiento lo da el Señor. La obra es del Señor. Él es el que hace que su propósito se cumpla allí donde su pueblo le sirve. A veces pensamos que no lo estamos haciendo bien, como decía, o que no estamos haciendo suficiente. Pero a veces también olvidamos que esos fracasos, esas frustraciones que a veces nos acompañan en la vida cristiana, no son la medida de la obra del Señor. Porque la Iglesia lo que celebra no son sus éxitos, sino que lo que la Iglesia celebra es la acción de Dios en el mundo en el que vivimos. Celebramos a Cristo y no nos celebramos a nosotros. Nosotros hacemos lo que está a nuestra mano, pero la obra y el crecimiento es del Señor y por eso no debemos desanimarnos. Hay momentos en los que parece que el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestras manos no se ve. Y eso nos trae desaliento. No nos desanimemos, hermanas y hermanos. Confiemos en el Señor, que Él es el Señor de su iglesia. Él es el Señor de la historia. Él es el que tiene el propósito último. Nuestras derrotas, nuestros fracasos no hacen inútil nuestro servicio al Señor. Lo que hace inútil nuestro servicio al Señor es no hacer nada. Pero mientras sirvamos al Señor con integridad, con fidelidad, con firmeza, con constancia, el resultado es obra de nuestro Padre. Y eso nos tiene que hacer descansar. No nos pongamos más carga de la debida. La nuestra, nos dice Pablo, es estar firmes y ser constantes, sabiendo que nuestro hacer, nuestro esforzarnos, nuestro trabajar en el Señor no es en vano. Dice la versión de la palabra, dice, seguros de que el Señor no permitirá que sea estéril vuestro afán. Qué bonito, ¿verdad? A veces pensamos, ¿cuántos años, verdad?, de predicar, de compartir, de hablar, de ayudar. Y a veces los frutos no se corresponden con nuestras expectativas. Y a veces podemos pensar, es que no sabemos o lo estamos haciendo mal. Puede ser. Pero también tenemos que reconocer que lo nuestro, como dice Pablo, de unos es sembrar, de otros es regar, pero el crecimiento es del Señor. Y en eso tenemos nosotros que descansar. Por eso, en este día, y con eso concluyo, queremos dar gracias al Señor por habernos llamado, por ese evangelio, por esa buena noticia y habernos dado ya la esperanza final, habernos hecho el spoiler de decir que nuestro futuro es victoria. No por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sino por su gracia y su misericordia. Y si la gracia y la misericordia del Señor nos lleva a la victoria, nosotros no podemos desviarnos a izquierda ni a derecha. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor y mantenernos constante en su servicio. Y a su tiempo
En el tiempo del Señor, Él dará el fruto, Él dará el resultado, pero nosotros seguiremos trabajando para la gloria y la honra del Señor y para que un día este mundo que Él ha creado pueda creer y darle también, como hacemos nosotros hoy, al Señor toda la gloria y toda la honra. Que Él nos bendiga. Amén.